Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos aquí en este lugar por la gracia de Dios. Le damos plenamente las gracias a Dios por habernos permitido el poder estar aquí en este lugar, en esta televisión, ¿verdad?, que Dios ha puesto y nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Le damos la honra y la gloria, contentos, felices de poder estar aquí en este lugar, dándole las gracias a nuestro hermano pastor, encargado de esta emisora de televisión, que nos abre las puertas para poder estar aquí y poder compartir con ustedes este testimonio de lo que Dios hace, de lo que Dios hará en mi esposa. Un testimonio que queremos que usted lo escuche. Amén. Ponga atención. Deje de lo que está haciendo ahí. Si piensa cambiar al canal, no le cambie, sino quédese ahí para escuchar este testimonio. Le damos gracias a Dios y dándole gracias. Mi nombre es Manuel Morales, mi esposa Neri Morales, pastores en Ojinaga, Chihuahua, México. Gracias a Dios hasta este momento a las puertas de la Iglesia Centro Evangélico, que ese es su nombre, las puertas han estado abiertas. Le damos gracias a Dios por los copastores, nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Vivi, que están ahí dándole, llevando la palabra del Señor. Amén. Y gracias a Dios que estamos aquí. Quiero compartir con ustedes para iniciar y seguir hacia adelante el por qué estamos aquí en esta ciudad de Houston. Usted va a ir viendo el testimonio de mi esposa, de nuestras vidas y el por qué estamos aquí en esta ciudad y el por qué estamos aquí en la televisión. Quiero iniciar con un texto que dice ya en Mateo capítulo 28, versículo 20, que dice de esta manera: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta aquí esta palabra se ha cumplido en nuestras vidas. Hemos visto que Dios ha estado con nosotros hasta este momento. Para iniciar vamos a hacer una oración. Si usted gusta ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar y dándole gracias a Dios en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que nos uses, el que uses a mi esposa por medio de ese testimonio, de lo que tú has hecho, Señor, en su vida y en nuestras vidas. Toca, Señor, cada corazón, Señor, que está ahí detrás de esta televisión, Señor, de cada televisión, en cada hogar, Señor, que tú toques, Señor, su vida, su corazón, y que se den cuenta, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios que para ti no hay nada imposible, que tú puedes hacerlo, Señor, aún todo, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Así pues, les dejo el lugar a mi esposa. Ponga atención. Gracias, Señor. Conoce por ahí a alguien, llame por teléfono y dígale, cámbiale de canal porque va a escuchar un testimonio el cual va a ser de bendición para su vida. Así le dejo el lugar a mi esposa, que ella va a ser el que va a traer su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios le bendiga. Aleluya. Y aquí le dejo a mi esposa. Pues gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da. Gloria al Señor y a mi esposo. Él nos ha presentado, ¿verdad? Y en esta hora le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que el único propósito por el que estamos aquí, hermanos, es para bendecir al pueblo de Dios, primeramente, al pueblo del Señor, que el Señor ha levantado. En segundo lugar, bendecir a todo aquel que escucha en esta hora, que el Señor tiene un propósito para su vida y Él lo va a cumplir en usted como lo ha hecho hasta ahorita en nosotros. El propósito que el Señor tiene se va a cumplir. En esta hora, hermanos, pues le damos gracias al Señor, porque hace 2 años, hermanos, el Señor, Él vino a nuestras vidas y nos ayudó, nos bendijo, nos restauró, nos sanó, sobre todo nos sanó. En esta hora, antes de empezar a dar mi testimonio, que usted lo ha de estar viendo, Cristo canceló un diagnóstico que los doctores dijeron cáncer. Él lo canceló. Y ese cáncer no está más en mi vida y prácticamente nunca estuvo.
En esta hora, hermanos, voy a leer la escritura en Mateos 8. Y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Para testimonios a ellos, hermanos. Para testimonios a todos nosotros de que Cristo, el Cristo que declaramos, el Cristo que servimos, el Cristo que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, Él es real. Y en esto, hermanos, cuando yo salí del hospital MD Anderson en mayo del 2017, que el doctor dijo: te puedes ir a tu casa, tu cerebro está limpio, ese cáncer no está en tu vida, está limpio. Y el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere tocarnos, quiere administrarnos, quiere bendecirnos. Él quiere darnos lo mejor, porque somos su creación, somos sus hijos. Y me dice: ve y preséntate al sacerdote, ve y preséntate a los pastores. Los pastores son simbolismos de sacerdote, porque ellos son los que están intercediendo, y le doy gracias al Señor por todo pastor que ha estado en nuestras vidas, para bendecirnos. A un pastor que no conocemos, están orando por el pueblo de Dios, que el Señor los bendiga y los fortalezca, los sane. Y hermano, eso es real, eso es real. Así que en esta hora, hermanos, el testimonio empezó, este proceso, hermanos, empezó en julio del 2016. Hermanos, a mí se me encontró que un tumor cerebral, un tumor en mi cerebro, hermanos. Todo mi cerebro estaba impregnado de una masa, y habían dicho que ese tumor era canceroso. Pero cuando yo escuché la palabra cáncer, yo dije: en el nombre de Jesús, yo cancelo esa palabra, hermanos, porque hay poder en nuestra boca, hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. El 2016, hermanos, yo no tenía ningún síntoma, nada síntoma de un problema en mi cuerpo, nada. La razón de que nos dimos cuenta que algo estaba ahí mal es que un sábado a las 6 de la mañana desperté, hermanos, en un charco de sangre. Y nosotros vivimos de aquí, hermanos, a 15 horas. Y en eso, donde vivimos nosotros, no hay hospital. De allí salimos al hospital, hermanos, como 1 hora y media. Y llegamos a este hospital y dijeron: no, esto es algo gravísimo, no podemos tratarlo aquí, vamos a moverlo. Nos movieron, hermanos, a otro hospital de 4 horas. Y en ese hospital dice: tampoco se le puede hacer algo aquí porque es algo muy fuerte. Le dicen a mi esposo y a mi hermana, le dicen: si esta mujer no la hace, si ella no es fuerte, si ella es débil, no va a pasar, porque esto es algo muy grave. Y en eso, hermanos, dicen ellos: pues sabemos quién es una guerrera, una sierva del Dios viviente. Hermanos, en eso dice: pero esto no se puede tratar aquí. Y en eso llegamos, dice: vamos a moverla a otra ciudad. Y me mueven, y allí, hermanos, fue donde empiezan a hacer el examen. Y dicen: esto es muy fuerte. Y dice: tiene que hacerse una cirugía para este tumor está comprimiendo, y si eso se queda allí, esto va a causar la muerte.
Hermanos, y para la honra y la gloria del Señor, me hicieron cirugía en mi cabeza. Aquí tengo una cirugía. Y hacen el examen profundo y dicen, pues esto no sabemos de dónde viene, pero esto parece que es cáncer. Y hacen los exámenes más profundos y dice, es cáncer. Cuando yo escuché la palabra cáncer, como les dije, le dije, en el nombre de Jesús, eso está cancelado. En Éxodo 15, dice, le dio un mandamiento a Moisés el Señor. Le dice, ninguna de estas plagas que envió a Egipto será enviada para ti. Ninguna de estas plagas, hermanos, nosotros debemos de creer esta palabra y no aceptarla. Debemos de rechazar, debemos de saber que aún el Señor dijo, he llevado tus enfermedades, he llevado todas tus dolencias, yo te pagué el precio. Yo ya pagué para que tú fueses sano, para que tú fueses liberado, para que tú fueses sanado. Hermanos, y de allí son como 10 horas de aquí, ¿verdad? 10 horas, hermanos, de allí salimos en agosto del 2017 de ese hospital y dicen, es cáncer. Y cuando escuchamos que es cáncer, y dije, nos reunimos como familia y dicen, en Houston hay un hospital que es un hospital que se califica el número 1 en especialistas del cáncer. Dice, vete para Houston. Y en eso, hermanos, en todo ese proceso, pues venimos a dar a Houston. Hermanos, llegamos aquí en octubre del 2016 a Houston y con un proceso muy fuerte, hermanos, muy fuertes. Y le doy la honra y la gloria al Señor, que en ese proceso el Señor estaba en nuestro corazón. En ese proceso, hermanos, el Señor allí nos fortaleció. El Señor allí tomó control. Y le doy la honra y la gloria, hermanos, porque aún el Señor unió nuestra familia. El Señor allí levantó a nuestra familia. Le doy la honra y la gloria por mi esposo, al Señor, que el Señor, Él lo ha puesto. Hermanos, allí fue cuando yo entendí que la pareja, la familia es tan importante y es tan necesaria. Y Dios quiere bendecirnos con nuestra familia. Dios quiere que nos unamos como uno, hermanos. Y así estuvo. Yo y mi familia, mi esposo, yo ahí entendí, hermanos, dice que la palabra dice que somos uno. Esposo es uno. Y yo entendí, hermanos, que la cabeza, dice la palabra, que es el varón. El varón es el que lleva la responsabilidad, es la cabeza. Y la esposa, la mujer, es el cuerpo. Y somos delante del Señor uno. Uno somos delante de Él. Y allí lo entendí perfectamente, hermanos, porque allí, mire, mi cabeza con la cirugía. Y yo, todo mi cuerpo, hermanos, estaba sano. Todo mi cuerpo estaba sano. Solamente tenía el problema en mi cabeza. Ahí entendí, hermanos, que mi esposo, que es mi cabeza, es la cabeza principal. Mi esposo, hermanos, él lidió mi cabeza. A partir de la cirugía, hermanos, yo no podía ni tomar ni tragar aún mi propia saliva. Entonces me tuvieron que poner un tubito aquí, feeding tube, para que pudiera comer. A través de aquí me alimentara. Y él, mi esposo, fue el que cuidó, que aún para levantarme de mi cama, para enderezarme, voltearme, no podía mover mi cabeza porque no podía hacer presión con ella. Y allí estaba mi esposo. Mi esposo fue el que, hermanos, estuvo todo ese momento, todo ese proceso, hasta que yo pude
volver a comer, a tragar. Entonces, hermanos, fue cuando ya él empezó a tomar su lugar. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque aparte de todo eso, le doy gracias y bendigo a mis hijos. Bendigamos a nuestros hijos. Para nuestros hijos, hermanos, hay pactos, hay promesas, hay bendición. Le doy gracias al Señor por mis padres, por mis hermanos. Cada uno de mis hermanos, mis hermanas se unieron en este proceso y pusieron todo lo que ellas tenían que poner de su parte, cada quien. Le doy gracias por mis hijos. Mi hija llegando a Houston, aquí solamente teníamos una hermana, hermanos, y de ahí nos venimos, mis 4 hijos que tengo, gracias al Señor. Y ellos se vinieron conmigo, dejaron todo su trabajo, dejaron todo lo que ellos tenían, su vida, por unirse y pelear por su mamá, pelear por su familia. Mi hija se encargó de todos los trámites de papeles. Mi hijo se encargó de mis otras 2 niñas pequeñas y mi esposo se encargó de cuidarme a mí. Y así es como la familia de Cristo se une, hermanos. Nos unimos en los momentos difíciles, no nomás en los momentos alegres, contentos, no, hermanos, sino en los momentos cuando de veras nos necesitamos. Ahí tiene que estar la familia. Y cuando estamos en Cristo, dice que en ti serán benditas todas las familias, y empezando por la de nosotros, serán bendecidas. Y ahí, hermanos, llegamos a Houston aquí, y aún yo llegué con el feeding tube, el tubito para comer. Aleluya, en octubre del 2016. Y llegamos al MD Anderson. Y allí a hacerme exámenes. Y ahí hacer el proceso, hermanos, con las referencias que traíamos de aquel hospital. Y de allí fue cuando en los exámenes dice, pues este tumor está muy impregnado. Y este tumor no sabemos de dónde viene, no sabemos qué pasó. Este tumor está diagnosticado que es cáncer. Sí es cáncer, dijo. Y te vamos a tener que tratar como cáncer. Y yo cuando escucho una vez más los doctores de aquí, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que ese cáncer, aunque ellos lo digan, ese cáncer está cancelado, Señor. Y fue un proceso, hermanos, fue un proceso de aquí de Houston a Porter, donde vivimos, 45 minutos. Y yo y mi esposo calladitos, callados, hermanos, diciéndole, tú sabes lo que haces, Señor. Tú tienes el control. Tú tienes el control. En eso, hermanos, llegamos a la casa. Entro yo al baño. Cuando entro, hermanos, ahí siento la presencia del Señor. Y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, si usted quiere que yo pase todo esto, aún, hermanos, me habían dicho que iban a tratarme con quimioterapia por la vena por 1 mes y 1 semana, y con radiación por 1 mes y 1 semana. Y cuando llego a la casa le digo, Señor, si yo sé quién es usted y usted sabe quién soy yo, usted me conoce, usted sabe, hermanos, quién he sido yo. Le he servido al Señor desde que tengo 23 años. Y le digo, Señor, yo sé que he visto su mano poderosa, grandiosa en mi vida, obrando grandemente. Y le digo, Señor, yo sé que usted sabe quién soy yo y yo sé quién es usted. Y yo sé que usted es, si usted permite que yo pase por esto, que yo tome la quimioterapia, que aunque yo sé que eso es algo tremendo, y yo le digo a usted si está pasando por eso,
En el nombre de Jesús hay poder y se conoce la palabra. Proclámela para su vida. No es cualquier mujer, no es cualquier hombre, es el Hijo del Dios viviente y no quiere que pasemos por cosas difíciles. Él no quiere, y Él quiere bendecirnos como al leproso. Él quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere libertarnos, quiere ayudarnos. Él quiere darnos lo mejor. Y así es, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario, ya lo pagó, ya lo hizo, ya está hecho para nosotros. Escuche bien, en eso le digo al Señor, Señor, si usted quiere que yo pase por eso, yo sé que usted me va a cuidar, yo sé que nada de eso me va a dañar, yo sé que nada de eso. Y me dice el Señor, hermanos, dice la palabra en Mateo 10:3, que mis ovejas oyen mi voz y las llamo por su nombre. Cuando el Señor está ahí en su corazón, hermano, tiene su nombre grabado y escuchará su voz. En eso, hermanos, escucho su voz que me dice, Neri, ese cáncer está cancelado. Y le digo, sí, Señor, yo lo creo. Sí, Señor, yo creo que ese cáncer está cancelado. Pero si tengo que pasar por allí, hermanos, porque eso era un jueves. Ese era un jueves. Y me habían dicho, el lunes empieza la quimioterapia. Cuando escucho, hermanos, que me dice, él está cancelado. Y me dice, tú has visto mi gloria. Tú has visto mi gloria. Y le digo, Señor, sí, yo he visto tu gloria. Yo he visto tu gloria muchas veces en mi vida. Y sobre todo, hermanos, en mi hijo. Porque este testimonio de mi hijo y mío van pegados, van juntos, hermanos. Porque hacía 2 años exactos que había pasado yo con mi hijo, hermanos. Y me dice el Señor, tú has visto mi gloria. Y le digo yo, sí, Señor, yo he visto tu gloria. Yo sé que tú eres poderoso aún de levantar a los que están muertos, a los que el doctor le da diagnóstico de muertos. Este Cristo que servimos es de poder y autoridad. Y su palabra dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y aún los muertos van a resucitar. Si tienes poder, si crees en este poder. Y le digo al Señor, sí, Señor, yo he visto tu gloria en mi hijo. Cuando en el 2014, hermanos, tengo 4 mujeres y un varón. Y ese varón, hermanos, de 32 años, él un hombre sano, un hombre servidor, un hermoso joven, es mi hijo, gloria al Señor. Un día usted lo conocerá y vendrá a dar testimonio él. Hasta ahorita el Señor me lo ha permitido tener. Y hermanos, pero en el 2014, también en octubre, él tuvo un accidente en una moto, porque tenía moto. Entonces él se quebró su pierna izquierda y era algo sencillo. Iba a entrar a una cirugía, entró a la cirugía. Era tan sencillo que dijo, no le avisen a mi madre, no quiero que sufra. Cuando ya salga de esta cirugía, entonces yo voy hasta con las muletas y le digo lo que me pasó. Y esa cirugía se iba a llevar 2 horas. En eso, hermanos, dice, no le avisen. No, hermanos, me vinieron avisando. Cuando esas 2 horas, hermanos, él ya no pudo despertar. Hasta 2 meses estuvo en coma. A los 2 meses estuvo en coma.
Y la razón por la cual llegó allí, que los doctores pusieron demasiada anestesia. Y esa anestesia, escuche bien, le congeló, le mató su cerebro. Pero es como le decía ahorita, hermanos, es como les decía ahorita, que la familia en Cristo, en Cristo hay promesa para nuestra vida, hay promesa. Hay promesa para tus hijos, para nuestros hijos. Hay pactos, promesas. Porque gracias a esta promesa que Cristo tiene para mí, para todo aquel que cree en Él, gracias a esta promesa, mi hijo está con vida. Gracias a este poder que tenemos en Cristo, hermanos, estas promesas, Él está con vida. Cuando duró 2 meses en coma, hermanos, y me dicen los doctores, todos los doctores me decían, este joven no va a vivir, este joven no tiene vida, desconéctalo, porque esos 2 meses duró con artificial, 2 meses en coma. Y cuando yo escuché la palabra del doctor que me dijo, no hay nada que hacer, este joven, su cerebro está mal, todo su cuerpo se empezó a deteriorar, hermanos. Cuando yo escucho esa palabra y me dice él, ya nada se puede hacer, ya nomás está solamente Dios. Y le digo, le doy gracias porque me ha dejado en el terreno, yo sé quién es mi Dios. Le digo, pero usted no puede hacer nada. Dice él, no podemos hacer nada. En eso, hermanos, yo sé que para aquel que ha perdido un ser viviente, yo sé que es un dolor espantoso. Yo allí lo pude entender. Cuando me dijeron que aún me preparara con la funeraria, hermanos, yo sentí un dolor espantoso en mi cuerpo, que me quisieron abrazar. Mi hija me quiere abrazar, digo, no me toques, que es un dolor espantoso que yo siento. Mi esposo me quiso abrazar y le digo, no me toquen, es un dolor fuerte. Pero aún allí, estando en el Señor, yo les doy el consejo, sí lo podemos lograr, lo podemos superar en Cristo Jesús. Porque, hermanos, de allí me salgo con el doctor y le digo a mi familia, dicen que no hay solución, que nos preparemos, que este varón no va a vivir. Y toda mi familia, para la honra y la gloria del Señor Jesús, le doy gracias porque es cristiana, le sirve a Cristo. Entonces dicen todos, vámonos a orar. Nos fuimos a la capilla del hospital, hermanos, y allí toda la familia, una familia muy grande, a clamarle al Señor. Y estoy clamándole al Señor, hermanos, cuando yo le digo, Señor, una vez más, le digo, yo sé quién es usted, y usted sabe quién soy yo. Él nos conoce perfectamente y sabe, hermanos, cada momento de nuestra vida que pasamos. Cuando en eso, hermanos, y no estoy como ahorita, porque estaba clamando, llorando, sintiendo, hermanos, el dolor. Y le digo, Señor, pero yo soy agradecida. Si es usted el que nos llama, el que en este momento, hasta este tiempo, permitió que mi hijo estuviera a los 32 años, yo tuviera a mi hijo, yo soy agradecida, pero yo sé cómo usted trabaja. El Dios que nosotros servimos, hermanos, Él trabaja de una manera preciosa, y la manera que trabaja es que en medio de la angustia, en medio del dolor, Él nos da paz. Paz vamos a tener. Y yo le dije, Señor, yo sé que usted es el Dios de paz, que aunque me diga, este es el tiempo que se le permitió a tu hijo, y yo sé que en cuanto él dijera, hermanos, yo iba a tener paz en medio del dolor, porque así trabaja Él. En eso, hermanos, estoy clamando. Pero hay una promesa para los padres. Es que dice que los padres no van a enterrar a los hijos, sino los hijos a los padres, para que sigan nuestras generaciones, que siga nosotros. Son la herencia
nuestra herencia son nuestros hijos. Y le digo, Señor, pero si es su voluntad, yo sé que la palabra dice así, que los padres no vamos a enterrar a los hijos, sino los hijos a los padres. Y allí, hermanos, ahí es cuando miro al Señor. Qué importante es tener esa relación íntima con el Señor, estar cerca de Él. Nosotros, la palabra dice que oiremos su voz, lo veremos a Él tal como es Él. Y desde ahorita aquí en esta tierra donde Él nos ha puesto, vamos a ver, estamos viendo su gloria. Estamos viendo su gloria. Hermanos, cuando en eso miro a un varón que está enfrente de mí, así en la visión miro que está con sus brazos cruzados y viéndome, oyendo el clamor, y le digo, Señor, respóndame, respóndame, Señor. Si es su tiempo, yo seré agradecida por el tiempo que le permitió a mi hijo. Pero si no es su tiempo, dígame, Señor, dígame si es el tiempo. Y en eso escucho su voz y me dice, te lo voy a dejar, te lo voy a dejar. Y le digo, Señor, yo sentí, hermanos, cuando Él habló, cuando Él habla, cuando Él toca, lo que vamos a sentir como paz. Y sentí una paz preciosa en mi corazón. Y le digo, gracias, Señor, gracias, Señor. Se me fue el dolor, se me fue la angustia, la desesperación. Y le digo, gracias, Señor, gracias. Gracias porque usted me lo va a dejar, hermanos. Y allí fue cuando le digo, pero mire su cuerpo cómo está. Sus pulmones, sus piernas, sus riñones estaban afectados. Estaba muy tremendo todo, hermanos. Y en eso le digo yo, Señor, para no estar yo dudando o preguntando a qué horas, cuándo, Señor, dónde, cómo, Señor, hasta cuándo. No, Señor, dígame, ¿cuánto tiempo se va a llevar esta recuperación? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar este proceso? Porque Dios trabaja en los procesos, hermanos. Ahí está Él demostrándonos cómo lo hizo, demostrando que Él está. Y allí, hermanos, fue cuando le clamo yo y él levanta su mano y me hace 2. Y eran las 4 de la tarde. Y yo, como nosotros queremos que Él trabaje rápido, Él se mueva instantáneo en cuanto nosotros oramos, queremos que responda a Él al momento. Y yo dije, Señor, a las 2 de la mañana. Y Él no escuchaba, yo no sentía ni escuchaba que Él dijera que sí. A las 2 de la tarde, mañana, Señor, no, 2 días, no, 2 semanas, Señor. Todo lo que eran 2 meses, Señor, no escuchaba su voz. Y cuando le digo, 2 años, Señor, se va a llevar este proceso. Y yo estaba, hermano, segura de que si ese proceso estaba allí, Él estaba y todo iba a estar bien. Y me dice Él, no, en 2 años Él va a andar testificando de mí. Y es lo que Él está haciendo ahora, testificando de Cristo. Y le digo yo, Señor, vino una paz y me digo, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, gracias, Señor. De ahí, hermanos, me levanté y fueron 2 meses que se llevó el proceso, Él en coma, 2 meses. Y venían doctores profesionales, doctores expertos, y decían, este joven desconéctelo, no hay solución. Y así, hermanos, se fue repitiendo estos 2 meses, todos decían, desconéctalo, su cerebro está muerto. Y yo les decía, váyase por donde vino. Era lo que le decía, yo sé lo que Dios me ha prometido y lo que el Señor me ha dicho.
Y así pasaron los 2 meses, hermanos, hasta que llega un doctor y me dice, y lo ve y dice, pues no te puedo ofrecer mucho, pero te ofrezco el 80% que este joven va a funcionar, no va a quedar el 100, me dice, pero va a estar con vida. Cuando yo escuché el 80%, este doctor no había oído que los demás doctores me decían, no tiene solución, desconéctalo. Cuando yo escuché el 80, le digo, pues si me da más del 50, de la mitad, me da el 80. Sí, le dije, lléveselo. Le digo, porque usted me da el 80, pero el Señor me da el 20 y mi hijo quedará al 100. Aleluya, glorifico su nombre, hermanos, porque mi hijo hasta ahorita, hermanos, está hasta en el colegio, está estudiando, y aún, si ustedes quieren ver ese testimonio, si alguna iglesia gusta y que vayamos a testificar y lo vea en vivo, aún los doctores dicen que no saben cómo está funcionando su cerebro. No saben cómo está funcionando y tenemos papeles, tenemos todo, que esto no es nomás para hablar o decir y que todo se mire bien. No, hermanos, tenemos científicamente todo ordenado como se debe de ser, porque esto es lo que Dios ha prometido. Esto es lo que el Señor nos ha bendecido. Si le creemos a Él, veremos su gloria. Al que cree, todo le es posible. Y la palabra dijo, Él dio esa promesa. Él dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aún pondrán la mano sobre los muertos y resucitarán. Este es el poder que Jesús nos ha dado, porque mi hijo lo declararon muerto, pero el nombre de Jesús es poder, es poder. Es poder, el nombre de Jesús es poder. Y Él lo levantó, hermanos. Él lo levantó. Y si usted un día quiere, o pastor, o el que está escuchando, quiere vernos en persona en su iglesia, con gusto vamos y declaramos la gloria de Dios, porque es el único propósito por el cual estamos aquí, para animarles, bendecirles, ayudarles en su fe, que se fortalezcan, que estén en esta palabra, que este Cristo que predicamos es real, es poderosísimo, poderosísimo. Y de allí, hermanos, eso pasó en el 2014. Y mi hijo volvió a nacer, hermanos, de un proceso todo, hasta con una botella de agua le hacían ruido, hasta con una botella de agua jugaba él como una campanita de baby para despertar su cerebro, porque su cerebro estaba dormido. Y allí, hermanos, vimos la gloria del Señor. Él, como les digo, ahorita ya está restaurado. Y ahí es donde el Señor me dice a mí, cuando me dice, tu cáncer estás cancelado y tú has visto mi gloria. Y le digo, sí, Señor, yo vi la gloria que tú hiciste en mi hijo. Me lo levantaste de la muerte lo levantaste, que si yo lo hubiera desconectado, hubiera aceptado desconectarlo, y que si ahorita alguno está escuchando en el hospital y tiene familias allí que desconecta lo que ya no hay esperanza para ti, no, yo te digo que Cristo es real, Cristo es el que ha hecho en nuestras vidas. Poderosamente hemos visto su mano y tú lo verás. Porque al que cree, dice, todo le es posible y verán mi gloria. Porque el nombre de Jesús no nomás son letras, es poder, es poder, es poder. Y ahí fue cuando le dije, Señor, Señor, yo he visto tu gloria y yo creo que la veré en mí. Y me dice, no, esa gloria no te estoy hablando. Y le digo, Señor, si yo he visto tu mano poderosa, Señor, en mi vida. Yo he visto tu mano
poderosa obrando, de donde me sacaste, a donde me trajiste. Yo he visto tu gloria en mi vida, Señor, y en mi familia. Y sabe qué me dijo, hermano, yo escuché su voz. Y tenemos que aprender a escuchar su voz. Su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y las llamo por su nombre. En San Juan 10:3. Ahí escucho su voz y me dice, de esa gloria no te estoy hablando. Tú viste mi gloria. Dice, donde yo te envié. Hermanos, me dice, ¿has visto mi gloria en la cárcel? Hemos durado, hermanos, 10 años. Para la gloria del Señor lo decimos, lo testificamos, administrando en México, en la misión que tenemos en México, y administrando la cárcel en México. Y donde entramos, mi esposo, yo y otra pareja, y los demás puros jóvenes, iban mujeres y varones. Ahí, hermanos, con 45 presos en México y puros varones. No había mujeres en esa prisión, puros varones. Y ahí, hermanos, duramos 10 años administrando, y de una manera preciosa, que aún esa cárcel hasta ahorita está cerrada. Era nuestra oración, y que no hubiera más ahí todo eso. Y de allí vimos su gloria, hermanos. De allí salieron, hasta han servido al Señor. Han servido al Señor allí grandemente. Y me dijo, y Dios bendiga los ministerios, los ministerios de la cárcel. El Señor los bendiga y siempre están en nuestras oraciones. Que el Señor los use grandemente, porque escuche bien, es un lugar donde muchos no quieren ir. Es un lugar donde no quieren ir, hermanos. Y allí fue cuando Él me dice, ahí viste mi gloria, porque estuviste en la cárcel. ¿Quién te hizo una mala palabra? ¿Quién te dio una mala cara? ¿Cuándo tuviste un problema? No tuviste nada. Y así verás mi gloria. Esa es mi gloria, porque allí estuviste conmigo, allí me lo hiciste a mí, me bendijiste, allí me visitaste. Dice, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y estuviste me curaste, me ayudaste, me bendijiste. Y en eso, hermanos, le digo yo al Señor, sí, Señor, gracias. Y me dice, ese cáncer está cancelado. Y esto era un miércoles, un jueves, hermanos, pues para el viernes me hablaron del hospital y me dijeron, lo que se canceló fue primero mi aseguranza. La aseguranza, algo pasó y esa cancelación duró, hermanos, 15 días. Y en esos 15 días la aseguranza volvió a establecerse. Y allí es donde dice, me hablan del hospital MD Anderson, para la gloria del Señor, que es algo hermoso, ese lugar. De allí me hablan y me dicen que la aseguranza ya se había restablecido, que ahora solamente estaban esperando que fuera una vez más ya a su oficina yo, y que ellos tenían que hablar algo muy importante conmigo. Cuando llegamos a la oficina del doctor nos dice que en ese tiempo que estuvo la aseguranza cancelado, hermanos, hicieron un examen más profundo, y en ese examen salió que no hay cáncer, que ese cáncer, dijeron, se canceló. No sabemos qué pasó, no sabemos qué está pasando, ese cáncer se canceló. No tienes cáncer. Dice, pero te tenemos que trabajar porque ese tumor está en el cerebro y es algo muy delicado. Dijeron, hermanos, vamos a cumplir en este mes de diciembre, cumplimos 2 años, porque
entré a la segunda cirugía por la nariz para limpiarme todo mi cerebro, algo muy peligroso que dijeron ellos, vas a quedar, pero hay muchas posibilidades de mal, pero entonces vamos a esperar, confiar en Dios y Él es el que va a hacerlo. Le digo, sí, ese es mi terreno y estamos confiando. El Señor los ha puesto a ustedes para que trabajen como ángeles, pero Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y hermanos, estuve un mes y una semana en ¿cómo se dice? Radiación, hermanos, y mire, sorprendidos que dicen, todavía tienes pelo, no se te cayó, tenían tantos diagnósticos que mal. Y mire, hermanos, este es el Cristo que está con nosotros. Este es el Cristo que predicamos y este Cristo es real. Y dice, ¿qué nos dice dicho? Que si creerás, verás la gloria de Dios, verás mi gloria. Y esta es su gloria. Y yo le doy gracias al Señor porque esto es lo que ha hecho en nuestras vidas. Cualquier petición, si este testimonio fue de bendición, hermanos, llámenos, ahí tiene el teléfono, ahí aparece el teléfono. Y hermanos, este es el Cristo que predicamos, un Cristo de poder. Y le doy gracias al Señor por todo el pueblo que el Señor ha levantado, porque el pueblo es muy importante y este testimonio es para usted. No es cualquier varón, no es cualquier mujer, es el Hijo del Dios viviente y tiene autoridad y poder, y tiene el poder para cancelar, para enviar sanidad, para enviar libertad, para enviar restauración a las vidas destrozadas, a los diagnósticos más espantosos. Dios lo puede hacer nuevo, cancelar todo y ver la gloria de Dios, para que seamos testimonios, seamos el testimonio vivo del Cristo que predicamos. No está en una cruz, está sentado y es abogado intercediendo, bendiciéndonos. Él quiere, nos ha hecho para la alabanza de su nombre y quiere que le alabemos. Y hasta ahorita estoy en el proceso y todavía me están cuidando, viendo mi cerebro, pero todo para la gloria del Señor, todo está al 100. Bendiciones, hermanos. Cualquier petición que tenga, cualquier necesidad, vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Dios, ahí está el teléfono para si quiere usted oración después de que terminemos de estar ahí con ustedes, el 432-294-0336. Llámenos y estaremos listos para orar con usted, uniéndonos a usted para orar. Y sabemos que ese Dios que servimos es un Dios de poder. Y así como lo hizo con mi esposa, como lo hizo con nuestro hijo, también puedo hacerlo con usted. Sí, amén. Nada imposible para Él. Solamente creyendo el Señor, orando y creyendo, el Señor va a obrar grandemente en su vida, en su problema, en lo que esté pasando. Sí. Así es que ahí está el número. Llámenos y estaremos orando por usted. Pues el tiempo se va, el tiempo es corto, nos gustaría seguir continuando hablando del Señor, pero si Dios lo permite, más adelante podemos estar una vez más aquí. Sí. Dándole gracias y la honra al Señor con más palabra, más testimonio. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas y así como lo hizo con nosotros, puede hacerlo con usted ahí donde está. Así es que crea en el Señor, crea en el Señor Jesucristo y verá la gloria de Dios. Damos gracias a Dios en este momento. El tiempo se va y gracias a esta televisión, canal Nación TV, a nuestro pastor Mirón, muchas gracias, Señor, lo bendecimos y que este canal siga hacia adelante, dejando a que la palabra de Dios y testimonios como este salgan al aire para bendición de cada uno de nosotros, de los que escuchan. Así es que lo bendecimos este canal y que Dios le bendiga. Sí, Señor. Amén. Gracias, el tiempo Señor. Se nos fue.